Hi, I'm Luis Esparza. This is the first of 4 videos that I hope to show you. On this one, we will paint a Thai beach. In the other 3, one will be some elephants, another one a sunset, and the last one a night scene. Hi, welcome to another video. Today we're here at Onis Thai. Hola, ¿cómo están amigos? Ahora estamos en Onis Thai y vamos a pintar esta pared. We're gonna paint this wall. It's 22 by 5 feet tall. Ándale, mijo, quite todos los tornillos de la pared. Para preparar la pared y pintarla. I prepared the wall, painted white, and made the previous sketch. This process took me 10 hours. Painting it took me another 29 hours. Preparé, pinté de blanco, hice el sketch, boceto previo. En este proceso me llevó 10 horas. Pintar esto que voy a pintar ahora me tomó otras 29 horas. With the use of a projector. Ahora estamos trazando el hotel de Tailandia, con ayuda de un proyector. Vamos para darle una idea de dónde están las luces, las sombras. So now I can have an idea of where all my lights and shadows are. The form, shadows, like right here, there's some shadows right here. So I just make little dots, and that's like a map that I can use after when I don't have my image. Y ya nomás lo trazo y esto va a ser de gran ayuda en vez de trazar a mano. Hola, soy Luis Esparza. Este es el primer video de 4 que espero poderles mostrar. Pintaremos la playa tailandesa y en las otras 3 porciones del mural estarán, primero Dios, en otros futuros videos. Uno de elefantes, otro de un atardecer y el último de una escena nocturna de festivales. So I divided the whole mural in 4. This is the first of 4 videos I'm gonna be doing. Dividí el mural en 4, así que este sería la primera parte de 4 diferentes videos que voy a estar haciendo de este mismo mural. Even though it's a big, huge help with the projector, I still spend like 6 or 7 hours tracing it. Aunque es una grandísima ayuda el proyector, duré como unas 6-7 horas trazando todas las imágenes a la pared. To complete this portion of the mural, I spent 29 hours painting, and even though you see everything so fast in the time lapse, there's a lot of really slow moments like this. Uno piensa que todo es bien rápido porque ve uno la cámara como loca, ¿no? Pero realmente fueron 29 horas de pintar, más todo el sketch y la preparación y las imágenes que se tienen que preparar y tienes que saber dónde van y las tienes que poner en el proyector. Así que sí, no es tan rápido como se ve en el video.
First, I painted the right part of the sky, but among my acquaintances, I asked and they thought that I was very cloudy. It was really cloudy, so a la parte derecha del cielo, del mural, pero entre los conocidos pregunté y me opinaron que estaba muy nublado para hacer una playa. So I was doing this at night, and thanks to the comments and finally the request of the restaurant owner, I changed the color to a darker one with more luminosity in the clouds. Gracias a los comentarios, finalmente a petición del dueño del restaurante, cambié el color a uno más oscuro con más luminosidad, como que se viera más de día pues. I try to do a smooth blend between the clouds and leaving some clouds so I don't have to repaint them, and then at the end I added some highlights. Traté de hacer un desvanecido en el color azul, dejando algunas nubes para no tener que repintarlas porque es muy difícil con el blanco repintar arriba de algo oscuro. Y después al final puse más blanco en donde le daba el sol a las nubes para darle más brillos. Hice las nubes de abajo un poco más delgadas para que den el sentimiento como que estaban más lejos. Now we're gonna do the islands, the rocks, the bushes, all the palm trees and the distance. Ahora vamos a empezar a pintar las islas. Siempre tienes que pintar de lo más lejos y pintar hacia lo más cerca al final. I painted the blue islands in the distance and started with the dark tones on the rocks, then different shades of light and green. Pinté las islas azules a lo lejos y comencé con los oscuros en las rocas, luego distintos tonos para que diera el sentimiento de luz, y verde oscuro para que sea la parte más oscura de los árboles. Eso te va a dar un buen comienzo en los árboles y ya después le pones los tonos más claros encima. I painted the rocks of the island and the blue colors that will later be the shadows and the dark green, so you can see the appearance of abundant vegetation. And it has to be bluish because it's a little bit far away. Pinté las rocas de la isla y los colores azules que luego serán las sombras de los árboles. Después los verdes oscuros para que se vea que hay mucha vegetación tropical. Y pues tienen que estar un poco azul porque están lejos. Es para que se vea que están un poco lejos. If you use the non-paintable, you're not going to be able to paint on top of it. Estoy usando una que es pintable para tapar las imperfecciones. Si usas una que es no pintable, después no le vas a poder pintar encima. You will not be able to paint on top of the non-paintable. I started painting the dark, mid, and light tones of the water, blending them fast, trying the paint not to dry. Comencé pintando los colores oscuros, medios y claros, como manchas fusionadas. Esta técnica yo prefiero pintar todo rápidamente, tratando de que la pintura no se seque. Donde se cree que está la sombra de alguna roca o lo que sea, se pinta más oscuro, y luego donde se refleja el cielo se pinta más claro, y después le haces pequeñas líneas para hacer los reflejos y las olas, y así no tienes que estar haciendo líneas de muchos colores, simplemente haces las oscuros. I try to give the last shine to the water and the edge of the wave and the dark, wet sand. I continue to paint more light on the trees in the distance with a neon green. Also,
On the island I put a lighter shade of green. So Aquí traté de darle los últimos brillos al agua y de hacer el filo. you just have to picture where the sun comes from. We did blue on the bottom and then dark green, and now we're doing like kind of like a light green on top. So you start with the darkest and then you do the highlights again. Primero hicimos la montaña en un azul oscuro y después lo hicimos en un verde oscuro y después le estamos poniendo los brillos con verde. Casi no usamos nada de pintura, muy poquita. Just a little touch. And then pretend you know where the sun is hitting it. Try to erase all the traces of your brush. You can change your brush so so the pattern is not the same all the time. Then you can put some more highlights on top, especially on the edge, I think. Aquí le estamos poniendo un verde casi amarillo para que refleje lo de arriba. Y luego con este mismo escogemos un lugar oscuro y hacemos un close-up. Hacemos una cosa así. I started painting the darker colors in the little houses of the floating hotel. I realized that the lighting in the reference photo was the opposite, so I put light on the left side of the ceilings, like so you can feel that the sun is hitting it the right way as the rest of the painting. Yeah, sometimes you have to see where the sun is coming from, and I started doing the blue, but then I noticed that it was wrong, so I fixed it. Comencé pintando los colores más oscuros en las casitas del hotel flotante. Me percibí que la iluminación de la foto de referencia estaba al contrario, así que le puse luz al lado izquierdo de los techos. Aquí ya estamos haciendo los barcos muy tradicionales de Tailandia. Now we're doing the boats right here. So traditional from Thailand. Leave your comments below. Tell me if any of you have gone to Thailand before. Hasta ahorita va quedando así que ¿qué opinan? Dejen sus comentarios abajo. Este mural es de Tailandia. Comenten si alguien de ustedes han ido a Tailandia antes.
Hi, this is day 5 on our Thai mural, and we're gonna continue finishing the boats. The tuk-tuk, there are like taxis, and we're gonna do some people. And I did some sketch on some palm trees, and we're gonna put up both sides. So stay tuned. Vamos a hacer unas palmeras a los lados, hacer los haitianos aquí. Y estos tuk-tuk que son unos taxis. Y a terminar un poco los botes. Y daremos por terminado primera parte del mural de Thaí. Palmeras que voy a hacer en el mural al ratito. Y este es el 5º día pintando el mural. Tomando en cuenta también el sketch y esas cosas. I'm painting some palms on the left that I draw from some live ones. And the one on the right, the owners of the restaurant asked me to include. Aquí estoy pintando unas palmas a la izquierda que dibujé de unas que vi en vivo en una casa. Y a la derecha los dueños del restaurante pidieron que incluyera esa que tiene cocos. First I sketched them really lightly with a pen. Primero las tracé muy ligeramente con una pluma. After that, I just got the greens and some browns and white and started painting. Me acaban de ofrecer un té tailandés helado, pues claro que quiero, está muy sabroso. The owners were really happy to see some paint on the tuk-tuks. Los dueños estaban muy emocionados de ver que empecé a pintar los tuk-tuk. Son el medio de transporte tradicional de Tailandia. Everything's really good. The pad thai, the curry, everything. Está muy buena la comida aquí. El pad thai, el curry. Calamari con camarones muy bueno también, muy bravo, tenía muchos chiles. When I made the sketch of the mural design, I didn't include people in the traditional costumes because they have a lot of work and details. People continue to this day dressing for regional dances and ceremonies. Cuando hice el diseño del mural no incluía a las personas con traje típico porque tienen mucho trabajo y mucho detalle como para incluirlas en un diseño tan pequeño. Las personas siguen hasta el día de hoy vistiéndose así para bailables regionales y ceremonias. First I focus on doing the easiest colors like reds, blacks, all the shades, and then I continue doing like the hardest colors, like the details. Primero me fui a lo más fácil, como esto tiene rojo, así que puse lo rojo, el cabello negro, las sombras. Entonces entre más difíciles son los tonos o así, eso lo vas haciendo al final. Like the hardest tones, you pretty much leave them to the end. You start doing the easiest stuff to get ahead. Entonces para avanzarle, empiezas a hacerlo más fácil. Digamos una camisa entera azul o así. Me di cuenta que me ayudó mucho ponerle las sombras en negro y hacerle los desvanecidos y ya después ponerle el color encima. Eso añadía profundidad y volumen a las playeras,
a los vestidos. Así que les paso ese dato. Primero lo negro y ya después ponerle el color encima, bien ligero para que se vea el negro y así parece la sombra. Well friends, this is it. But join me in the next 3 videos after this one, because what you saw here is only a quarter of the whole mural. In the next video, we'll paint a couple of elephants. See ya. Bueno amigos, esto es todo, pero acompáñenme en los siguientes 3 videos después de este, porque lo que vieron aquí es tan solo una cuarta parte del mural. En el próximo pintaremos un par de elefantes. Nos vemos, hasta luego. Watching the video, subscribe. Gracias por ver el video, suscríbanse. Para saber cómo suscribirse a nuestro canal, van a tener que ponerle Murals by Esparza en el search bar y para abajo y en la primera fila está nuestro canal. Le ponen clic y le ponen suscribirse, suscrito y a la campanita, todas, para más videos como estos. Gracias.